Astrid era una presentadora de noticias, específicamente la presentadora de un programa político muy popular en Europa. Vivía y trabajaba en la ciudad de Villedor, en la torre DNC. Sin embargo, su carrera como presentadora se vio envuelta en controversias debido a una entrevista que salió muy mal y desencadenó la ira del público. Los anunciantes retiraron el apoyo al programa y Astrid fue efectivamente cancelada. Esto llevó a que ella cayera en depresión y enfrentara dificultades emocionales. Después de este periodo difícil, Astrid se encontró con Jack Matz, el líder de la facción conocida como los pacificadores. Ella le presentó un concepto de Carnage Hall, un lugar donde la gente de la ciudad podría escapar de los problemas del mundo caído y disfrutar de un espectáculo de luchas. En principio, Carnage Hall fue concebido como un lugar donde las peleas eran puramente por entretenimiento, sin despawns involucrados, si sabes a lo que me refiero, y las lesiones se detenían en caso de ocurrir. Era un espectáculo familiar y tenía reglas muy estrictas. Sin embargo, las cosas cambiaron con el tiempo. Astrid comenzó a ver que la gente se aburría con las peleas ya que no había lesiones, lo que la llevó a modificar las reglas para hacerlas más peligrosas y emocionantes. Uno de los cambios más significativos fue la introducción de los Caballeros del Terror, un grupo de luchadores que pelearían hasta eliminar a su contrincante. Skullface fue uno de ellos, que surgió de este nuevo formato y se convirtió en el peleador más temido y despiadado, conocido como un asesino brutal. El padre de Zero y Abel, que próximamente veremos quién es, fue Ugar, un ex campeón de Carnage Hall que también era un antiguo amigo de Astrid. Ugar tenía un grave problema con la adicción al juego, y debido a sus deudas, Astrid lo chantajeó para que entregara a uno de sus hijos a Carnage Hall como gladiador. Ugar eligió a Abel, ya que él era el más talentoso de los dos hermanos en la lucha. La relación entre Astrid y Skullface se vuelve aún más retorcida cuando se revela que Astrid le mintió a Abel Skullface sobre su pasado y su relación con su padre. Le contó a Abel que su padre lo abandonó y eligió a Zero en su lugar, lo que lo motivó a buscar venganza. Sin embargo, la verdad era que Ugar se vio obligado a entregarlo en primer lugar a Carnage Hall debido a sus deudas y manipulación por parte de Astrid. A medida que avanzaba la historia, se hace más evidente que Astrid estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener a Carnage Hall en funcionamiento. Incluso si eso significaba sacrificar vidas y manipular a los peleadores para su propio beneficio. Su ambición y sed de poder la llevan a actuar sin escrúpulos, incluso enfrentando la ira de Jack Matz, tomando medidas drásticas para proteger su propio negocio. Aiden recibe un mensaje de radio de un hombre que advierte que alguien va a atacar la vieja Villedor y que nadie sobrevivirá a este mismo. El grupo detrás del ataque organiza violentas peleas en la ciudad, pero estas son solo una tapadera para algo mucho más siniestro. Planean liberar un químico en la ciudad que convierte a los luchadores en violentos individuos enloquecidos, pero que eliminarían a cualquier humano promedio que se cruzara en su camino. Y para ello, Aiden debe de infiltrarse en el grupo y llegar al lugar llamado Carnage Hall. Pero para ello necesita la contraseña correcta. Después de una serie de eventos, Aiden finalmente ingresa a Carnage Hall con la ayuda de un joven llamado Zero. Para poder desafiar a Skullface, Aiden necesita subir en los rankings y ganar combates para demostrar su valía como luchador y habilidades en el área de pruebas. A medida que Aiden progresa en los rankings, enfrenta diversos desafíos y combates contra diferentes oponentes, incluyendo peleas contra monstruos infectados enormes y otros gladiadores humanos. Cada combate logra que Aiden avance cada vez más y más en la tabla, ganándose lugares en los corazones de los espectadores. Y además de las peleas, Aiden también debe de enfrentarse a misiones secundarias y tomar decisiones en su camino hacia la cima. Entre ellas, Astrid le pide ayuda a Aiden, ya que enfrenta una serie de amenazas que ponen en peligro su posición y el futuro de Carnage Hall. A pesar de su papel como la líder de este lugar, tiene sus propios temores y preocupaciones. Una de ellas es el mismo Skullface, el actual campeón del lugar, ya que menciona que se ha vuelto demasiado violento y sanguinario, eliminando a los oponentes y a los prisioneros infectados sin piedad, lo que está generando preocupación y está disminuyendo la reputación de Carnage Hall. Astrid sabe que si la preocupación continúa así, puede atraer la atención negativa de Jack Matz, el líder de los pacificadores, quienes podrían cerrar el lugar y acabar con sus negocios para siempre, y todo lo que le queda a ella. Además, Astrid también se enfrenta a la posibilidad de que Jack Matz descubra los
los oscuros secretos y prácticas que ocurren en este lugar, como los experimentos con los infectados y las manipulaciones de los combatientes. Por lo tanto, Astrid necesita tomar medidas para controlar a Skullface y evitar que sus acciones excesivamente violentas atraigan la atención no deseada. Astrid ve en Aiden una oportunidad para solucionar parte del problema, como un luchador talentoso y en ascenso. Ella sabe que Aiden tiene el potencial de vencer a Skullface y de convertirse en el nuevo campeón, lo que podría ayudar a mejorar la imagen de Carnage Hall y evitar que Jack Matt le cierre el changarro. Pero Astrid también puede ver a Aiden como un peón útil para lograr sus propios objetivos personales y mantener el control sobre el lugar. Después de esto, continuando con la estadía en Carnage Hall, Aiden irá descubriendo más sobre la verdad detrás de Skullface, los oscuros secretos de Astrid con misiones secundarias del pasado, y asimismo, a través de pistas, coleccionables y documentos, encontrará la verdad detrás de todo esto, así como los horribles experimentos que Skullface ha estado llevando a cabo con los infectados. Finalmente, Aiden logra subir lo suficiente en los rankings para enfrentarse a Skullface, en la batalla que definiría el destino de Aiden, Skullface y más personajes del lugar. Durante esta pelea, Aiden derrota a todos los caballeros del terror e intenta razonar con Skullface y convencerlo de que Astrid lo ha estado manipulando y mintiendo. La pelea es muy intensa y peligrosa, ya que Skullface es un oponente formidable y extremadamente roto. Al final, dependiendo de las elecciones y acciones del jugador en la historia y misiones secundarias que hayas hecho en Carnage Hall, Aiden podrá tener éxito en derrotar a Skullface y liberar a Zero, alias Kane, su amigo y hermano de Skullface. Sin embargo, el mejor giro de trama se da aquí, ya que Skullface parece ser que se da cuenta de todo lo que sucedió en un principio y al momento de agarrar su arma, en lugar de eliminar a su propio padre por lo que le había hecho anteriormente, y en un rápido lanzamiento, Skullface termina eliminando a la líder de los juegos de Carnage Hall. Y de hecho es un giro de trama que es bastante épico si te toca a ti vivirlo personalmente en el juego. Después de vencer a Skullface, Aiden tiene la opción de tomar la máscara de campeón para sí mismo o dársela a su amigo Zero. El final depende de las elecciones del jugador. Sin embargo, se revela que Skullface fue víctima de las sustancias químicas que lo llevaron a ser un asesino despiadado y que Astrid ha estado usando su identidad para mantener el espectáculo más interesante. Pero a pesar de todo esto, aún queda una gran incógnita. ¿Quién fue la persona que nos pidió que fuéramos a Carnage Hall en primer lugar? Esa persona que nos llamó en un inicio para que fuéramos a este lugar simplemente no se revela a través de la historia, incluso después de haber terminado el DLC. Por supuesto que existe la teoría de que en realidad el extraño es el mismo Skullface antes de ser consumido por completo por los químicos. Sin embargo, yendo un poco más profundo, si nos ponemos a analizar las voces, esta es la voz en español latino de Skullface. Tatsuo, ¿dónde está? Hoy que tienes un nuevo juguete, es para mí y solo para mí. De hecho, como dato curioso, es la misma que la de Frank. Y ahora, esta es la voz del extraño que nos llama. Pero es letal para la gente normal. La única forma de detenerlos es infiltrarte en sus filas, clasificar en el torneo y meter tu gran culo en el Carnage Hall. Te veré ahí. Ambas voces son diferentes, pero bueno, el doblaje sucedió así. Sin embargo, ¿también sucedió con el idioma original? Bien, vamos a verlo. Esta es la voz del extraño en inglés. You gotta help. They're gonna attack old Villador. And when they do, nobody there will survive. Nobody. Y esta es la voz de Skullface. Tatsuo, where is it at? Heard you got a new toy. It's for me, and only me. Como irán, las voces también son diferentes incluso en el idioma original, por lo que este individuo puede ser alguien que simplemente no podamos ver en la historia o que quizás, y solo quizás, se nos revele en el segundo DLC. Pero, como dirían los monstruos amarillos de Monster Inc., no podemos confirmar o negar la presencia. Y esta es toda la historia del DLC Bloody Ties antes, durante y después de todos los acontecimientos de que llegara Aiden a este lugar. Y para aquellas personas que tenían duda que si este DLC era canon en la historia del juego, parece ser que sí, esto si tomamos en cuenta la llamada que nos hizo el extraño para salvar a la vieja Villador.
Y parece ser que esta historia no tiene nada que ver con la historia principal o la historia base del juego con la búsqueda de Mia. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.